de la mejor manera. Y hoy vamos a hablar sobre hacer la voluntad de Dios. Y si hay algo que cuesta, y más aquellos que ya tienen sus años en el Evangelio, es hacer la voluntad de Dios. Yo sé que hoy se arrancarían todas las vestiduras y dirían, no, yo la verdad que yo hago solo la voluntad del Señor. Y como yo no tengo un polígrafo ni sé lo que es la vida de ustedes las 24 horas del día, no me voy a poner a contradecirlo, pero sí sé que no es fácil hacer la voluntad del Señor. Con esto no quiero decirle que tenemos que dedicarnos a hacer lo que quieramos, ¿no? Pero el Señor lo tiene clarísimo de que no es fácil. Y si ustedes leen en el libro de Génesis, en el capítulo 39, después cuando estén en su casa, léanlo. Lean Génesis capítulo 39 y van a ver parte de la vida de José. Van a ver con José no solo fue esclavizado, sino que fue vendido a un señor Potifar, que era el capitán de la guardia del faraón, y este hombre lo llevó para la casa. Y José, como era un siervo de Dios, la verdad que también bendijo a Potifar y a toda su familia, pero la mujer de Potifar estaba queriendo tener relaciones con José, y José se mantuvo firme, pero la mujer del capitán del faraón hizo unas estrategias y bueno, trató de seducirlo, y como se escapó José, incluso dejando sus ropas en las manos de la mujer de Potifar, la mujer de Potifar salió corriendo diciendo de que la había tratado hasta de violar. José, cuando nosotros hablamos de José, estamos hablando de un siervo de Dios. Un siervo de Dios que pasó por la esclavitud, las pasó porque lo llevaron a Egipto, los ismaelitas lo llevaron a Egipto, y bueno, ahí comercializaron con él. Después estuvo preso por el tema que tuvo con la mujer de Potifar. Pero en todo momento José no negó a Dios. José hizo la voluntad de Dios y Dios lo bendijo. En medio de la adversidad, el Señor lo levantó. Parece que cuando estaba preso fue de agrado cómo se comportaba con el carcelero y quedó encargado de la cárcel. Y ya no iba más. El dueño de la cárcel ya no iba más. Estaba José encargado de todos los presidiarios. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad. Hasta que un día se aclaró la situación y fue prosperado. Y si ustedes siguen leyendo el Génesis, van a ver cómo el propósito, por algo el Señor lo llevó, la voluntad del Señor con él era tal que en realidad José fue de bendición para su familia. Amén. Pero todo porque supo entender, comprender y respetar la voluntad de Dios. Y hermanos, ¿cuántas veces el Señor ha querido hablar a nuestra vida, ha querido hacer cosas en nuestra vida, y nosotros siempre tenemos propuestas mejores de las que nos presenta el Señor para nosotros, sabiendo de que el plan que tiene el Señor para mi vida o para la vida de ustedes es el mejor plan? Es el mejor plan. El Señor, en su voluntad, quiere hacer lo mejor con cada uno de nosotros.
el propio Jesús, cuando enseñó el Padre Nuestro, hay un versículo que está en Mateo 6:10 que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, venga el reino de Dios, sí. Pero para que el reino de Dios llegue a cada uno de nosotros, tenemos que hacer la voluntad. No solo se tiene que hacer la voluntad en el reino de los cielos, también la tenemos que hacer acá en la tierra. ¿Amén? Porque nosotros enseguida nos rasgamos la vestidura y decimos que somos parte del reino de Dios. Y nos rasgamos la vestidura como hay muchísimos que se rasgan no solo las vestiduras, sino que yo pienso que el Señor se debe estar tirando los pelos en el reino de los cielos, porque debe pensar, pero este hombre nunca se dio cuenta de que es un ser humano. Porque se piensa de que está casi a la par mía, debe decir el Señor. Porque hay muchos que hablan en nombre del Señor. Hablan de que la voluntad del Señor para su vida es esta o es la otra. Y cada uno va a dar cuentas. Cada uno va a dar cuentas en su momento, cuando nos presentemos ante Él, de lo que fue nuestra vida. Pero hay muchos que se ponen un cartel que dice: porque yo hago la voluntad del Señor. Y en realidad están alejadísimos de lo que el Señor quiere hacer. Porque hacer la voluntad del Señor no es algo como un trabajo que uno hace las horas que pactó y después se va para su casa y se olvida del trabajo hasta el otro día, después hace las horas y así sucesivamente. Hacer la voluntad del Señor no es hacer la voluntad del Señor cuando venimos a su casa. Es hacer la voluntad del Señor las 24 horas del día. Los 365 días del año. Y es un desafío. Imagínense, por ejemplo, Moisés, estuvimos, los que escuchan la radio de la iglesia pueden escuchar que se han hecho unos estudios sobre la vida de Moisés, y hay algo que queda clarísimo en la vida de Moisés, es de que Moisés hizo la gran parte de su vida, hizo la voluntad de Dios. Y de pronto usted me dice: no, la hizo toda la vida. Digo: no, hizo gran parte de su vida, hizo la voluntad de Dios. Incluso en los momentos en donde él pensaba hasta que no era competente para hacer aquello que el Señor le había dado para hacer. Como por ejemplo, liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, más allá de que él entendía o pensaba de que no era el más apto, igual puso la mano en el arado y hizo la voluntad de Dios. Amén. Después, por supuesto que pasaron 40 años y un día el Señor le dijo que le hablara una piedra para que emanara agua, y él, en vez de nada, la golpeó. Y el Señor dijo: bueno, hasta aquí llegó tu carrera en el reino de Dios. Llegó tu carrera de acuerdo a mi voluntad. Porque lo llevó a un monte ahí para que viera la tierra prometida, pero no pudo llegar. Amén. Eso lo pueden, si cada 2 o 3 días lo están pasando en la radio, y está bueno que lo escuchen. Pero la Biblia nos habla no solo de Moisés, sino que nos habla de infinidad de hombres de Dios que supieron hacer la voluntad del Señor. Y por eso que hoy podemos caminar
en las cosas del Señor. Porque hubieron en determinados tiempos hombres y mujeres que fueron usados. Y que la Biblia nos narra para que nosotros conozcamos. Y después hasta el propio Jesús, que Jesús 100% Dios, 100% hombre, en su naturaleza humana, él muchas veces se cuestionó infinidad de cosas. Pero sin embargo, la parte humana cuestionaba, pero el Hijo de Dios decía, hágase tu voluntad. Y por supuesto que usted me puede decir, bueno, pero nosotros somos humanos. Bueno, pero el Señor nos dio un manual para que nosotros podamos aprender y entender, porque nosotros pretendemos infinidad de cosas. Pretendemos que el Señor haga la obra en nuestra vida, pero nosotros no estamos dispuestos a ceder, no estamos dispuestos a arrodillarnos y a buscar del Señor, no estamos dispuestos a escuchar. Y si no, capaz que en esa ansia de voluntad hacemos como aquellos que dijeron que iban en el nombre del Señor y el Señor le tuvo que decir, no, la verdad que yo a ustedes no los conozco. Amén. En Mateo 12:50, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Y nosotros muchas veces, o generalmente decimos que somos parte de la familia de Dios. ¿O no? Ahora, por lo que dice este versículo, más allá de que el Señor haya pagado con su sangre por nuestro rescate, ¿somos hermanos de Jesús? Es hermano de Jesús aquel que hace la voluntad de Dios. Y es bravo, ¿eh? Miren que este mensaje, en primera instancia, es para mí. No se piensen de que yo estoy acá arriba y yo ya, esto es solo para ustedes. Yo, hermanos, pongan las babas de remojo. Yo estoy con el pasaje en la mano para ir a la presencia del Señor. No sé ustedes lo que van a hacer. Yo no, hermano, yo la tengo que pelear día tras día. Ahora, lo que el Señor pone en mi corazón, yo lo tengo que decir. Tenemos que poner las manos en remojo todos. Porque en realidad, el Señor, por cómo están las señales dadas, está ahí a la puerta. Y yo pienso que todos quieren ir a la presencia de Dios. Para poder llegar triunfantes, para que el Señor nos coloque la corona, tenemos que haber hecho la voluntad de Dios. No porque lo que pasa es que hoy no me siento bien, hoy estoy mal, dejar que mañana comienzo. No, porque es como había una propaganda de unos para adelgazar. Entonces, decían, empiezo el lunes. Y antes del lunes se comía todo. Y después pasaba el lunes, ya era el martes y otra vez se olvidaba. Y nosotros, para hacer la voluntad del Señor, también somos así. Cuando vemos que nuestra comunión con el Señor está a full, nos sentimos que nos revienta el corazón y que somos los mejores. Ahora, donde pasó algo que no fue lo que nosotros teníamos planificado, es como los castillos de cuando hacíamos castillo con las cartas.
y que apenas usted movía una cartita de pronto se le derrumbaba todo, así también es nuestra vida espiritual. Y ojo, que el Señor lo que quiere hoy es que salgamos animados y que salgamos entendiendo de que hay un camino a recorrer y ese es de la mano del Señor. Amén. No es que, no, ya con lo que dijo hoy, ya ¿qué voy a hacer yo? No puedo seguir de camino. Pero hermanos, si hay algo que el Señor ha trabajado mucho conmigo en este año, es de que sus pensamientos no son mis pensamientos. Pero yo no me voy a quejar con el Señor, más allá del dolor, más allá de que hay pruebas, y la prueba que nos tocó a nivel familiar es bravísima, pero yo entiendo de que el Señor hizo la obra, que la voluntad del Señor era la que fue. Amén. Y si yo no fuera, y mi familia no fuera obediente al Señor y tratara de seguir la voluntad del Señor, ya no estaríamos en la iglesia. Estaríamos quejándonos por los rincones, sintiéndonos los más pobrecitos del mundo. Pero tenemos que poner el pecho a la bala. Tenemos que seguir, porque el Señor tiene un propósito. Y dentro de su voluntad está que sigamos. No es fácil. Y si ustedes me dicen, no, pero mire que lo que me pasa a mí no es fácil, lo mío tampoco no es fácil. No es fácil. Y no me dan ganas de venir todos los días. Y no me dan ganas de venir acá y predicar, no me dan ganas. Pero lo tengo que hacer porque lo estoy haciendo para el Señor. No con esto, sí, no, estaría abrazado del mundo. No, yo no digo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces la voluntad del Señor no es lo que nosotros tenemos planificado. Nosotros organizamos nuestra vida de una manera y queremos que sea así, y la oración nuestra es para que el Señor respete nuestras decisiones. La oración nuestra no es para someternos a la voluntad del Señor, no es. Es diciéndole al Señor, Señor, acordate que yo para el viernes planifiqué esto, para el sábado esto, para el domingo lo otro, alláname el camino. No es así. No es así. La oración nuestra tiene que ser, primero, postrarnos de corazón ante el Señor y pedirle de que sea Él el que haga lo mejor en sus vidas y en la vida. Sé que de pronto no vamos a estar con una sonrisa de oreja a oreja, pero tenemos que ponerle el pecho a las balas. Tenemos que seguir caminando, porque muchos han pasado por pruebas de pronto más grandes y siguieron dedicando su tiempo al Señor, siguieron hacia adelante. Muchos habrán quedado en el camino, pero el Señor puso una carga y nosotros tenemos que tratar de llevarla de la mejor manera. Entendiendo de que el Señor quiere lo mejor para ustedes y para mí. ¿Es complicado? Sí, es complicado. Pero yo le estoy mandando una reflexión todas las mañanas. Porque el Señor puso en mí de hacerlo.
Y no con esto quiero decirles que yo no soy mejor que nadie, pero sí trato de hacer la voluntad del Señor, porque no solo es bueno para mí, sino también es bueno para mi familia y bueno para la iglesia. Yo si pensara humanamente no mandaba nada. Y usted va a decir, ¿cómo va a decir eso, pastor? Va a decir, usted está endemoniado. Pero bueno. El Señor cuando estaba ahí en Sesamani orando, le decía al Señor, Señor, pasa de mí esta copa. Y ojo, que yo no estaba arrodillado al lado de Jesús orando. Me faltan miles de kilómetros para poder llegar a agradar al Señor de la mejor manera. Pero sí trato de hacerlo. Sí trato de hacerlo. Sí trato de hacer la voluntad de Él. En Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ese es Jesús el que está hablando. Jesús hombre el que está hablando. Y él reconoce que él en realidad no puede hacer nada. No puede hacer nada por su voluntad, sino por la voluntad de aquel que lo envió, el Padre. Este es Jesucristo hombre el que está hablando. Amén. Pero también era Jesucristo Dios. Pero él entendía y comprendía. Y porque él, imagínense que él sabía quién era. Y él podría decir, escucha, pero ¿para qué vivir a la cruz? Si con solo decir una palabra alcanza y sobra. ¿Por qué he de tener que vivir con esta gente que no se la merece? ¿Por qué he de tener todo lo que hacer, todo lo que hice o lo voy a hacer? O sufrir como voy a sufrir, los latigazos. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Y la naturaleza humana luchaba. Pero la naturaleza celestial entendía y comprendía que la única forma de cumplir a rajatabla el plan de Dios es haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. En Hechos 21:14. En Hechos 21:14 dice, y como no le pedimos, ¿y cómo no le pudimos persuadir? Desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces nosotros insistimos en la carne, insistimos sobre distintos pensamientos que tenemos y cosas que queremos que se hagan, porque pensamos que somos los dueños de la verdad? Y no hay nada mejor que el tiempo para que acomoden todas las cosas, para que nos demos cuenta de que en realidad estábamos equivocados y que lo mejor es dejar que se haga la voluntad del Padre. Yo sé que en el corazón de cada uno de ustedes está la solución para que esta iglesia, por ejemplo, esté llena. Está la solución para que haya actividad todos los días. Está la solución para que haya todo. Pero la voluntad del Señor, ¿cuál es? ¿Dónde queda? Capaz que la voluntad del Señor es esa, sí. Ahora, tengan la certeza en el corazón de que si la voluntad del Señor es esa, la va a confirmar, la va a mostrar a otros hermanos y va a dar
el manual para que lo puedan realizar de la mejor manera. Porque así es el Señor. Así es el Señor. No hace las cosas a medias, las hace completas. La capacidad de elegir, la capacidad que tenemos de elegir, eso es la voluntad. Nosotros tenemos que elegir que el Señor haga su voluntad. Imagínense, hermanos, que el Señor hizo su voluntad cuando creó los cielos y la tierra. Él lo planificó y lo realizó. Cuando creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque era su voluntad. Amén. Cuando usó a hombres y mujeres, lo hizo de determinada manera porque era su voluntad. Miren lo que dice Deuteronomio. Vamos a leer unos versículos en Deuteronomio. Capítulo 30. Vamos a leer unos versículos salteados. Primero el 15, que dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea, el Señor puso delante del pueblo, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la posibilidad de elegir. El Señor le dio a elegir entre la vida o la muerte. Verso 19 dice: a los cielos y la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. El Señor no quiere que seamos robots, por eso nos dio libre albedrío. Pero si queremos tener vida, si queremos llegar a la presencia de Dios, tenemos que cumplir su voluntad. No hay otra. Y en el verso 20 dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. La única forma de agradar a Dios, la única forma de tener más días en nuestra vida, la única forma de que el Señor cumpla las promesas que nos ha hecho es seguir su voluntad, elegir la vida. Amén. Para hacer la voluntad hay que tener un propósito firme, determinación o plan, que es lo que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Mire lo que dice Santiago 1:13. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Y esto es algo que es muy común escuchar. Nos pasa algo y enseguida le echamos la culpa al enemigo, le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa al vecino, le echamos la culpa. Nunca queremos ser responsables de la culpa, de lo que hicimos. El Señor es clarísimo. Si nosotros somos fieles a Él, Él va a hacer la voluntad en nuestra vida. Y no, esto fue una tentación que vino de parte de Dios. ¿Cuántas veces habré escuchado? ¿O cuántas veces habrán escuchado? En Efesios 1:11.
Efesios 1:11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas porque Él así lo quiere hacer. Y si nosotros queremos ser triunfadores y llegar a la presencia de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios. En Romanos, para ir terminando, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable, perfecta. Agradable y perfecta. Hermanos, nosotros tenemos la posibilidad de elegir si seguimos abrazados del mundo o nos abrazamos del Señor. Si seguimos escuchando lo que el mundo nos quiere ofrecer o si obedecemos la voluntad de Dios. Eso está en cada uno. Ahora, la palabra es clarísima. No nos conforméis a este siglo, no nos conforméis a lo que el mundo les da. Sino transformaos. Sino vayan creciendo en las cosas de Dios, vayan cambiando por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que aquello que antes parecía que estaba bárbaro, cuando el Señor empieza a obrar en nuestra vida nos damos cuenta de que en realidad no era tan bárbaro. Y aquello que parecía que era la salvación de nuestra vida, cuando llegamos a los pies del Señor nos damos cuenta de que de pronto no era así, que el Señor tenía otro plan para nuestra vida. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para cada uno de ustedes va a ser agradable y perfecta. Agradable y perfecta. En Dios no hay dudas. En Dios, cuando hace la obra, la hace perfecta. Cuando el Señor quiere hacer algo en ti, lo va a empezar y lo va a terminar. No lo va a dejar a medias. ¿Y por qué digo no lo va a dejar a medias? Porque yo estoy seguro de que muchos hemos comenzado a hacer muchísimas cosas y lo hemos dejado por la mitad. Porque nos hemos cansado, nos hemos fatigado, nos ha gustado, porque no salió como queríamos. Ahora, si nosotros empezamos a buscar de Dios y dejamos de que Él haga la obra en nuestra vida, Él va a hacer la obra perfecta. Agradable y perfecta. Hoy el Señor nos está llamando a que entiendamos de que hay un solo camino que conduce a su presencia. Ese camino es Jesús. Y la única forma de llegar a su presencia es siguiendo su voluntad. Y usted me puede decir, bueno, pero Jesús está a la diestra de Dios Padre, tiene que hacer eso. No, pero el Espíritu Santo está aquí en esta noche. El Espíritu Santo está queriendo obrar en cada uno de ustedes. El Espíritu Santo está queriendo transformar sus vidas. El Espíritu Santo les está diciendo que lo mejor está por venir. Que el mejor plan es el que tiene Él para ustedes. Que su voluntad es perfecta. Y que si el Señor te quiere usar en alguna actividad, estate seguro de que lo mejor va a ser que te rindas a su voluntad. Porque el Señor, cuando tiene un propósito en la vida de cada uno de ustedes, demorará más, demorará menos, pero el Señor siempre hace la obra. Pero que no sea
que nos acerquemos por dolor, sino que nos acerquemos al Señor por amor. Entendiendo de que el Señor quiere transformar nuestra vida. Entonces, cuando estemos en ese momento en casa, buscando en oración, póngale a los pies del Señor todas esas necesidades que viene cargando usted, esa mochila que viene cargando con 200.000 problemas, 200.000 dudas, 200.000 cuestionamientos y quejas, y póngase en los pies del Señor. Porque el Señor va a agarrar esa mochila y la va a tirar al fondo del mar. Y el Señor le va a decir qué es lo mejor para su vida. El Señor le va a decir cuál es su voluntad, cuál es su plan. Y después, queridos hermanos y hermanas, a poner la mano en el arado. Porque en Cristo Jesús hay vida. En Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús hay vida eterna. Amén. Vamos a estar orando.